Buenos días, hermanos, que el Señor nos bendiga. Decía un profesor, es mejor aprender en pellejo ajeno, ¿sí? Pero casi nadie aprende en pellejo ajeno, siempre le gusta a uno chollarse, ¿verdad? Una de las cosas importantes que nosotros tenemos que ver en la Biblia sería escudriñar la vida de esas personas que hicieron cosas buenas. ¿De quiénes hemos hablado nosotros? De Moisés, de José, de Abraham, de Job. ¿Quién más? ¿De quién más hemos hablado? De Jacob, de Jeremías, de Pablo. Muchas personas hemos hablado nosotros. En esta mañana me gustaría hablar de Daniel. No Daniel el presidente, pero sí Daniel, el que aparece en la Biblia. ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente a ustedes cuando decimos Daniel? El foso de los leones. Yo creo que nosotros, hasta los niños, están familiarizados con el hecho de que Daniel fue echado a un foso de los leones por obedecer o por desobedecer. Por desafiar a la ley, desobedecer un mandato que donde él vivía habían dado. Ya. Entonces, tenemos que ver a Daniel como una persona que fue alguien que tuvo una convicción. ¿Conocen ustedes a gente que ha tenido una buena convicción? Sí, ¿verdad? Hasta para lo malo. Conozco yo gente que ha tenido una convicción que desafía las leyes y todo. Bueno, es de su conocimiento que a mí me gustan bastante las cosas bélicas, todas esas cosas de historia. ¿Sabían lo que hacían los japoneses cuando supuestamente se iban a rendir? Ellos no se rendían, sino que me rindo, y ya después lo que hacían es que detonaban una granada para matar a todos los que estuvieran a su lado. Es decir, ellos tenían tal convicción que aún así en su último momento ellos seguían lo que su príncipe le había dicho. Igualmente con los kamikazes, que eran aviones que se estrellaban. Correcto, entonces eran muchachos, les quitaban el fuselaje, las rueditas, ya sabía que ellos iban a ir, pero no iban a volver. Eran personas con una convicción tremenda. Ahora, si nosotros ya sabemos que Daniel pues tuvo esta historia de la fosa donde había leones y él salió vencedor, ¿cuántos años piensan ustedes que tenía Daniel en ese momento? Es decir, ¿piensan que era un joven así como Samuel o como yo? ¿Qué dicen ustedes? Aproximadamente 80 años. ¿Cuántos años tiene usted, hermano? Imagínese, así chavalón como usted era, Daniel, cuando lo metieron a la fosa de los leones. Entonces, no era un chavalo. Dice que era ya alguien entrado en edad, era un anciano. Aún así, imagínese, desafiar a la ley. Ahora, ¿cuál era el mandato que se había dado por el cual Daniel fue echado a la fosa de los leones? ¿Cuál era? Dice de que no debían adorar a nadie más que no fuera el rey. ¿Cuál era el rey en ese momento? El rey Darío. El rey Darío. Entonces, ¿qué pasa? Daniel era un hombre que se había ganado, igualmente como José, la confianza de esas personas y había llegado a obtener un rango en ese lugar. Lógicamente, como hay personas que tienen un carisma, que se llevan bien con todos, hay personas envidiosas. Entonces, esas personas envidiosas les caía mal Daniel. Entonces, se le comieron el cerebro al rey Darío y le dijeron, mira, tenés que poner esto. ¿Qué pasa? Es como en los países normal. Lógicamente está el primer ministro o el presidente, pero también hay unas personas, como una asamblea, que ellos pueden poner leyes y también quitar leyes, lógicamente con el sí o con el no de la persona que está a cargo. Correcto, el voto. Entonces estas personas llegaron donde el rey Darío y le dijeron, mira, hace esto, que nadie pueda adorarte más que a vos. Entonces, claro, aquel cómo se sentía. Sí, grande, culto a la personalidad. Entonces decía, está bien, por lo menos por 30 días vamos a hacer que nadie adore a ningún dios o a nadie más que no sea el rey Darío. Ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Podía Daniel haber evitado el destino del foso de los leones, sí o no?
¿Con cuál decisión? Simplemente no hacerlo o hacerlo a escondidas. Pero ¿qué fue lo que hizo Daniel? Con su ventana abierta dice que él miraba a Jerusalén y dice que comenzaba a orar. ¿Y cuántas veces lo hacía? 3 veces, correcto. La pregunta para nosotros es, ¿será que nosotros estemos en un foso de leones ahorita? Con alguna decisión, con algunas personas que nos están acarreando a algún lugar. ¿Qué pasa? Daniel tomó la decisión de no llenarse de esas cosas. ¿Será que algunas veces nosotros nos hemos llenado de malas costumbres, ya que vivimos con personas que pueden tener malos hábitos? Hasta la misma Biblia dice, ¿cómo dice la Biblia? Mi mamá me decía siempre, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Yo les voy a ser muy honesto, yo llevo como 10 años trabajando donde yo estoy y gracias a Dios yo nunca me he corrompido como esas personas. Ahí hay de todo, pero tengo que decirles que hay de todo. Todo lo que ustedes se imaginen que sea malo, existe ahí. Y gracias a Dios, aunque yo me he juntado con ese tipo de personas, yo he hablado, hemos salido a comer, porque a veces nos dan bonos, vayan a comer, disfruten. Yo nunca he adoptado las cosas que ellos hacen. Jamás. Ellos más bien han adoptado cosas que yo les he enseñado, porque a veces hasta me lo he llevado al gimnasio. Vamos al gimnasio. Entonces ellos han adoptado cosas que yo les he dado, pero jamás yo he adoptado cosas que ellos hacen. Sigamos analizando la historia de Daniel y dice por aquí, Daniel en el foso de los leones tenía su protector, así también nosotros tenemos el mismo protector. ¿Cómo podemos nosotros ejemplificar una fosa de los leones en nuestra actualidad? ¿Será que haya problemas, discusiones, etcétera, etcétera? Cosas que nosotros estamos pasando que nos afligen son una fosa de leones, pero nosotros tenemos un protector. Ahora, ¿ustedes saben cómo llegó Daniel a Babilonia? ¿Tienen alguna idea? ¿Cómo? No. Bueno, prisionero. Eso dijo. Correcto, era prisionero de guerra. ¿Y por qué creen que llegó a ser prisionero? No. Miren, cuando estaban en las guerras, ¿qué es lo que hacen los países enemigos? Ellos agarran a las personas con mayor intelecto y se los llevan para su lado. Así hicieron los estadounidenses, tenían a alemanes ayudando a crear las bombas atómicas. Correcto, entonces las personas con mayor capacidad mental eran llevadas prisioneros. Y ahí hay 3 nombres más que nos llaman la atención. ¿Han oído de Sadrach, Mesach y Abednego? ¿Quiénes son esos? ¿Y por qué los metieron a un horno? Igualmente, porque ellos estaban desobedeciendo o no acatando las leyes de ese imperio, el imperio babilónico. Entonces ellos, como eran personajes mentalmente muy capaces, entonces fueron llevados a Babilonia como rehenes, como prisioneros. ¿Para qué? Para que esa nación siguiera prosperando. Ahora, estaba leyendo y dicen los estudiosos que Dios había permitido llevar a estas personas para que ellos adoptaran algunas costumbres de los babilonios, para que cuando ya ellos o Jerusalén saliera de la esclavitud, ellos pudieran tener esas habilidades. Ya, porque imagínense, los llevan prisioneros, Dios hace de que esas personas vayan ahí y obtienen conocimientos. Lógicamente, estas personas eran paganas, pero al final algo tendrían que haber aprendido. Ya. Entonces, la historia de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego son muy parecidas. Ellos no quisieron obedecer o no quisieron ir en contra de su convicción y al final enfrentaron la muerte. Unos en un horno y el otro en una fosa de leones. Daniel en el foso de los leones ya tenía 80 años aproximadamente. ¿Cómo se siente una persona de 80 años?
Una persona de 80 años ya está prácticamente cansado, duermen bastante. Entonces se imaginan a una persona de 80 años en un foso por haber desobedecido. Es muy raro, la verdad, hacer ese episodio en una mente. Es decir, como que alguien aquí vaya en contra de las leyes y lo lleven preso. Pero que sepa algo, que le digan al hermano, mire hermano Guillermo, usted no puede ir a la iglesia si no lo llevamos preso. Y el hermano el domingo aquí está, y ahí está la patrulla y se lo lleva. Así merito es un ejemplo tan verídico que así igualmente sería, como que el hermano se lo lleven ahí al distrito 5 porque él está viniendo a congregarse. ¿Se imaginan eso? Sería algo súper raro, ¿verdad? Y uno sentiría una gran compasión hacia el hermano y empatía. ¿De dónde viene el decreto de echar a Daniel en el foso de los leones? De la envidia de muchos hacia Daniel. Entonces muchos estaban envidiando. Tal vez Daniel era una persona súper recta, una persona que tenía un buen carisma y le caía bien a todo el mundo. Entonces esos, por hacerle mal, comenzaron a comerle el cerebro al rey, hasta que al final el rey, por su misma... ¿Perdón? Sí, por su mismo actuar y él querer tener esa adoración, esa loación, entonces él dejó que se le comieran el cerebro y al final dieron ese decreto que fue por 30 días. Pensaban que con 30 días iba a ser suficiente para que Daniel muerto. A pesar del decreto del foso de los leones, Daniel no dejó de orar. Ahora les voy a hacer una pregunta. Nosotros hemos pasado aquí como iglesia cierto tipo de dificultades. Y le voy a hacer una pregunta aquí a mi hermano Federico. ¿Hemos dejado de orar, hermano? ¿Cuántos meses tenemos nosotros orando a las 5 de la mañana? Nosotros estamos permaneciendo siempre. Permaneciendo. Y a pesar de que sea 31, ¿verdad? Y 24, nosotros siempre estamos a las 5 de la mañana orando. Igualmente así como hacía Daniel, que él no dejaba de orar nunca. Ahora, arrojaron a Daniel en el foso de los leones. Al parecer Darío, el rey Darío, tenía cierta empatía hacia Daniel. ¿Y saben qué es lo que le pasó esa noche? Cuando descubrieron que Daniel tenía que haber sido echado al foso de los leones. Dice que Darío tenía una incertidumbre y que no podía dormir. ¿Y saben qué fue lo primero que hizo al ya amanecer? Fue a verlo. ¿Y cuál fue la pregunta que le hizo? ¿Saben? Daniel le dice, está ahí, tu Dios te ha salvado. ¿Y qué fue lo que dijo Daniel? Dice, mi Dios me mandó a un ángel que me cuidase y aquí estoy. Dios libró a Daniel del foso de los leones. Simplemente él no había hecho nada malo. ¿Y para qué Dios libró del foso de los leones a Daniel? ¿Para qué creen que lo hizo? Para que se manifestara su poder, el mundo supiera que él era Dios. Para que se manifestara su poder y que supieran cuál era el verdadero Dios, quién era Dios. ¿Y qué pasó al final cuando Daniel salió del foso de los leones? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el decreto que dio Darío? ¿Adorar a quién? A Dios. Entonces, ¿qué más pasó? ¿Qué pasó con las personas que en principio hicieron ese decreto? Ahora, los que fueron echados a ese foso de leones fueron las personas que mandaron a hacer ese decreto, pero también se fueron las familias, las esposas y los hijos de estas personas. Al final se mira feo, pues ahí los otros sí se murieron porque no hay otra historia de que se hayan salvado. Pero vimos cómo la convicción de una persona llegó más allá y al final terminamos en una bonita historia donde Dios es alabado, es reconocido como el verdadero Dios y las personas que trataron de hacer mal fueron echadas a un foso de los leones.
Así puede pasar con las personas que tratan de hacernos mal a nosotros. Si nosotros prevalecemos con nuestra convicción, al final, aunque estas personas quieran hacernos daño, si nosotros prevalecemos, vamos a tener un protector que va a ser Dios. Y como decía un programa de boxeo una vez que vi, se volteó la tortilla, decía. Las cosas se pueden voltear y nosotros vamos a salir victoriosos. Daniel en el foso de los leones muestra su confianza y fidelidad en todo tiempo. ¿Qué creen ustedes que hizo Daniel mientras estaba en ese foso? Dormir. Estaba orando. ¿Creen ustedes que esta persona llegó a tener temor? Posiblemente sí, es decir, estás con leones. No sabemos, ¿verdad? La Biblia tal vez no lo dice, pero una confianza extrema, pero igualmente, es decir, estar al margen. La oración expresa nuestra confianza puesta en Dios en todo tiempo. Y cuando vengan los malos días, adversidades, problemas, cuando venga el horno de fuego o el foso de los leones, entonces Dios nos dará su protección. No esperemos a estar en tiempos difíciles. Hay que estar siempre buscando el rostro de Dios. Como dijo el hermano en los cantos, Dios está con nosotros no solo cuando estamos en problemas, sino también en nuestras alegrías. En nuestra alegría, en nuestros momentos neutrales, siempre Él va a estar con nosotros. Lógicamente nosotros sí lo vamos a buscar más cuando estamos en aflicciones, pero Él siempre es fiel y va a estar en todo momento. Daniel en el foso de los leones nos enseña que una vida de oración y consagración a Dios nos dará la confianza en Dios y la protección vendrá en los momentos adversos. La protección en los momentos adversos y va a venir ese confort en los momentos de tristeza y lógicamente Él va a estar con nosotros acompañándonos cuando haya momentos de alegría. La lección de hoy, ¿cuál es? No dejemos nuestras convicciones, porque al final si nosotros permanecemos con esas convicciones, vamos a tener una muy bonita historia que contar como lo hizo Daniel. Y aunque estemos en un foso de los leones y nos sintamos en adversidad, nos sintamos mal, así como pasó Jonás dentro de ese pez, nosotros vamos a poder salir victoriosos y levantando nuestra mano de esas situaciones. Que el Señor les bendiga.